Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar de los cultivos en los laboratorios de microbiología. Eso tiene una enorme importancia en la clínica. De hecho, un hospital que no tiene un buen laboratorio de microbiología, solamente por eso, no es un buen hospital. Significa un riesgo para los pacientes. Manejar bien el laboratorio de microbiología requiere muchos años de experiencia, pero se fundamenta en principios muy sencillos, que tienen que ver con la interpretación de los cultivos, de las cajas en el laboratorio de microbiología. Tenemos en los laboratorios de microbiología, ahorita explicamos lo que desarrolla y lo que no desarrolla, pero tenemos algunos medios de cultivo, donde vamos a sembrar las cosas. Los primeros medios de cultivo fueron cosas como estas, que eran caldos de animales, como en este caso el caldo de cerebro y corazón de carnero, se desgrasa y eso es un caldo. Si algo se pone aquí y desarrolla la bacteria, vamos a ver algo como esto, se enturbia el caldo. Hay algunos caldos más modernos como estos que son para hemocultivos en los hospitales. El problema de estos caldos es que no nos permiten decir cuál es la morfología de la bacteria o de la colonia que crece ahí. Vamos a poner algunos ejemplos. Estos son ya agares. Son caldos a los que se les ha puesto una gelatina para que solidifiquen y que cuando crezca una bacteria nos diga cuál es su morfología. Por ejemplo, aquí en cada bacteria que cayó desarrolló una colonia. Por eso las bacterias en términos técnicos se conocen como unidades formadoras de colonias. Esta es una colonia plana, grande, a diferencia de esta que es una colonia redonda, muy bien definida. Este es un estafilococo, lo sabemos por experiencia, pero para eso son los medios de agar, para permitirnos no solo ver las características de las colonias de las bacterias, sino también para contarlas. Y tenemos distintos tipos de agares. Por ejemplo, este es un agar-agar. Este es un agar que no tiene más que el caldo de cultivo y la gelatina o el agar para que solidifique. Este es un medio más enriquecido al que se le pone sangre para que crezcan con más facilidad varias bacterias. Este es un medio todavía más enriquecido que se llama chocolate, que tiene además suplementos nutricios y vitaminas para bacterias que exigen más. Y esto es, por el contrario, un cultivo que iría en el sentido opuesto. O sea, no solo no es enriquecido, sino es selectivo. Este es un medio que se conoce como el medio de McConkey, en el que solamente crecen los bacilos gram negativos. Ahorita explicamos cómo es. Realmente los principios son muy sencillos. Vamos a partir de principios fundamentales. Primero, no todo crece en los cultivos. Cuando hablamos de que algunas cosas crecen en cultivos y otras no, podemos decir que, por ejemplo, los virus, las riquecias, las micoplasmas, no crecen en cultivo. También algunos parásitos, por ejemplo, las amibas no crecen en cultivo, las giardias no crecen en cultivo. Otros crecen pero muy lento. El caso es, por ejemplo, el de los hongos o micobacterias, que pueden tardarse días, semanas y hasta a veces meses en crecer, pero generalmente andan entre la primera y tercera semana. Ese es el caso, por ejemplo, de las micobacterias. Este es un cultivo de micobacterias, es un agar para micobacterias, lo que se conoce como un agar de Lowenstein-Jensen. Este aquí no creció nada. Acá vemos una micobacteria que puede ser, por ejemplo, una micobacteria tuberculosa, que ha tardado en crecer por lo menos 2 o 3 semanas. Pero cuando hablamos de los cultivos, entonces nos estamos refiriendo en general a los cultivos habituales. Hablamos entonces de los que crecen lento, de los que no crecen, pero quiero que nos dediquemos sobre todo a hablar de las bacterias de rápido crecimiento, bacterias que crecen en una atmósfera aeróbica. Y aquí tenemos que dividirlos generalmente en los gram positivos y en los gram negativos. Los gram positivos son, por ejemplo, lo que vemos en una tinción de gram como azul, que generalmente los vemos como cocos en cadenas, como los estreptococos, o
en racimos, como los estafilococos, o bacilos gram positivos. Son generalmente azules en la coloración de gram. Por otro lado, los bacilos gram negativos o las bacterias gram negativas pueden ser cocos, los vemos color de rosa o rojitos en la tinción de gram, o pueden ser bacilos en la tinción de gram. Generalmente, insisto, en los gram positivos tenemos estafilococos, streptococos y el género Bacillus. En los gram negativos generalmente tenemos los habituales, o sea, los que no necesitan el agar chocolate para crecer. Pueden crecer en medios no selectivos e inclusive en medios selectivos para bacilos gram negativos. Ahí tenemos, por ejemplo, las enterobacterias. La más característica de esas es la Escherichia coli. Tenemos Pseudomonas, que se ha vuelto famosa por su resistencia a los antibióticos, junto con Acinetobacter, que recientemente han tomado por asalto los hospitales y a veces son intratables. Y por otro lado tenemos los de difícil crecimiento, que solamente crecen en agares como el de chocolate, que requieren además una atmósfera que se llama capnofílica, que logramos reduciendo el medio, la atmósfera, básicamente prendiendo una vela para que haya más CO2 y que imite la atmósfera de la Tierra de hace algunos pocos millones de años. En este caso tenemos los hemófilos, la brucela y Francisella tularensis. Vamos a dar algunos ejemplos, no es difícil de conocer sus principios básicos. ¿Cómo sería un estafilococo o un estreptococo o un bacillus? Vamos a poner como ejemplo un gram positivo, típicamente un estafilococo. Vamos a poner Staph aureus, Staphylococcus aureus. Crece en el agar sangre, definitivamente. Si crece en el agar sangre, pues más fácilmente va a crecer en el chocolate, pero no va a crecer en el McConkey, que es un medio que es selectivo para bacilos gram negativos. Aquí podemos tener un ejemplo. Este es un cultivo donde crece en el agar sangre, crece en el medio de chocolate y no crece en el McConkey. De aquí todavía lo tenemos que identificar por pruebas bioquímicas, aunque quien tiene mucha experiencia en el laboratorio puede decir, como decimos a ojo de buen cubero, pues esto es una colonia típica de estafilococo dorado, es redondita, tiene un color dorado y seguramente es un Staph aureus, aunque todavía hay que identificarla y conocer su patrón de sensibilidad a los antibióticos. Dicho sea de paso, los estafilococos también se han vuelto muy resistentes. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a decir que tenemos un bacilo gram negativo, como podría ser Pseudomonas o una Escherichia coli. Vamos a poner aquí E. coli, que es la más famosa de todas. ¿Cómo lo tendríamos ahí? Pues ya sabemos que va a crecer en el medio selectivo de bacilos gram negativos. Típicamente también, obviamente, va a crecer en el chocolate y en el agar sangre. Pues son medios, no solo no son exigentes, sino son medios enriquecidos. Aquí tendríamos un ejemplo. Este no es una Escherichia coli, este más bien parece un Enterobacter o una Klebsiella, pero se los muestro aquí. Aquí está el crecimiento de un bacilo gram negativo en el McConkey. Pero aquí tenemos un fenómeno que es fácil de ver también. Podemos ver la colonia grande, que es la del bacilo gram negativo, pero vemos que tiene también otras colonias que no están creciendo aquí, que son más pequeñas, que yo puedo decir que es un estreptococo, habrá que identificarlo, pero aquí tenemos un gram positivo y un gram negativo. Este es de una biopsia de un pie diabético, donde las infecciones frecuentemente son polimicrobianas. ¿Cómo esperaríamos el chocolate? Pues en este caso muy parecido al agar sangre. Aquí lo tenemos. Vemos la colonia grande, que corresponde al gram negativo, y la colonia pequeña, que parece corresponder a un estreptococo. No es un estafilococo dorado. En este caso, estamos viendo una flora polimicrobiana. Vamos a poner otro ejemplo. ¿Cómo veríamos uno de estos bacilos de difícil crecimiento? Vamos a poner Haemophilus. Haemophilus. Tendríamos obviamente el chocolate.
que generalmente, como decíamos, también lo tenemos que tener en una atmósfera de CO2. Si tenemos positivo el chocolate, ¿cómo estaría el McConkey? El McConkey es un medio selectivo para bacilos gram negativos de fácil crecimiento, y en este caso estaríamos sin desarrollo, y obviamente también el agar sangre sin desarrollo. Podríamos tener, para ejemplo, una situación como la siguiente. Vamos a suponer que creció el McConkey, creció el agar sangre y no creció el chocolate. Yo frecuentemente se lo pongo como trampa a mis alumnos y después de pensar un poco dicen, pues debe ser un gram negativo. Pero podemos decir aquí fácilmente que eso no puede ser, que este es un error. Porque no puede ser que haya crecido en el McConkey, pero que no haya crecido en el chocolate. Al revés sí puede ser en el caso de hemófilos. Otro ejemplo de algo que no podría ser sería, por ejemplo, esto. Tampoco puede ser, puesto que si crece en el agar sangre, debiera haber crecido en el chocolate. Podría no haber crecido en el McConkey. Bueno, son principios fundamentales de lo que parte la interpretación en los laboratorios de microbiología. Esto es extraordinariamente importante. En los laboratorios de microbiología a veces se define la vida de un paciente. Es el caso de los hemocultivos o cultivos de sangre. Si un paciente tiene, por ejemplo, un catéter central, se contaminó ese catéter central y está soltando bacterias al torrente sanguíneo del paciente, el paciente se puede morir. Entra en lo que conocemos como sepsis, pero clínicamente yo no puedo decir que está contaminado el catéter, lo puedo sospechar. La única manera que tengo de saberlo con precisión sería tomarle sangre del paciente, sembrarlo en un cultivo como este, primero en un cultivo líquido, una vez que esto se enturbie, pasarlo a estas cajas e identificarlo para empezar a avisarle al clínico de inmediato que está creciendo el hemocultivo. El clínico ya tomará entonces la decisión muy probablemente de quitar el catéter, pero nuestra obligación en el laboratorio sería al final identificar las bacterias, darle un reporte de la identificación, pero además de qué antibióticos son los que puedan funcionarle al paciente. Esto entonces tiene una gran utilidad clínica. Decimos, se necesita una experiencia importante en el laboratorio, pero parte de estos principios fundamentales, básicos, que establecieron los microbiólogos del siglo XIX. Muchas gracias por su atención. Les recordamos suscribirse en el canal.